Continuamos, amigos, en Occidente de Cerca, la entrevista esta noche acompañado del doctor Orlando Cabrera Cambray, platicando sobre los cambios que se dieron en el COENA. Y que bueno, que interesante realmente. Yo quiero preguntar, doctor, primero el significado de esos cambios realmente. Lo otro, muchos se preguntan, ¿serán los expresidentes las personas idóneas para que estén en esta comisión, por ejemplo? Bueno, mire, estos cambios que ha tenido el Consejo Ejecutivo Nacional este día, por supuesto que tienen significado político, Claro. por supuesto. Nosotros estamos viendo que la presidencia del partido ya no la va a tener el licenciado Alfredo Cristiani. El licenciado Cristiani ha salido del Consejo Ejecutivo Nacional, se ha nombrado, el COENA ha nombrado a un nuevo presidente del partido, que es el licenciado Jorge Velado. Desde este día, él es el presidente del partido, no en forma interina, es en forma permanente hasta que este periodo termina, como rezan los estatutos. Y han habido también cambios importantes. El nuevo vicepresidente de ideología, el licenciado Mason. Tenemos que en organización y campaña se mantienen las dos personas que estaban ahí, el licenciado Arrieta, que está en campaña, don Hugo en organización, el director ejecutivo ahora es Celina de Ávila. Y yo que tenía ese cambio, ese puesto, he pasado para un puesto más territorial que tiene un rol directo con las estructuras, como es el tema de las comunicaciones y del transporte, es decir, el tema de la logística. No se puede ganar ninguna batalla política, no se puede ganar ninguna batalla electoral si no existe logística adecuada que funcione como un relojito. La comida en el día tiene que estar a la hora que tiene que estar, no a la hora que se le antoja a un fulano. El transporte de la gente, el transporte de todo, el control en términos de comunicaciones. Por lo tanto, yo estoy muy satisfecho con ese cargo. Es un cargo que ya mucho tiempo yo quería venir a desempeñar, formar una comisión con gente de todo el país para que esto se pueda hacer. Entonces también hemos visto que el doctor Donato Baquerán, que es el jefe de fracción, estaba como director de asuntos políticos, ahora ha cambiado a director de asuntos legislativos. Y así vemos que hay un acoplamiento, y en el espacio que quedó con la salida del licenciado Cristiani del COENA, porque él no está saliendo del partido, Sí, está saliendo del COENA. Del COENA, ese espacio entra el licenciado Zubillaga, Gerardo Zubillaga, llega, que va a ser director de asuntos políticos, es decir, va a estar en lo que es la política, en la parte coyuntural, va a manejar la comisión especializada, también conocida como comisión política, que nada tiene que ver con el ente de planificación estratégica en asuntos políticos. Vea pues que esto va a tener una consecuencia política. Hay una nueva dirigencia, hay un nuevo dirigente, hay un nuevo presidente del partido, pero ante todo tenemos una nueva realidad política, porque estamos a las puertas de una elección presidencial y es necesario, como le dije hoy en la mañana en otro medio de comunicación, que se conforme un COENA de campaña, que vaya y diga el trabajo que hay que hacer y que no vaya tan solo a mandar, sino que dé los medios necesarios para trabajar, que oiga las estructuras, que oiga las bases y que nos pongamos a trabajar todos. Que no esté solo en la oficina. Mire, no necesitamos dirigentes de oficina. Si lo que está en juego en el país no es la candidatura del doctor Norman Quijano y su vicepresidente. Este proyecto, este es el proyecto de Arena, de un partido liberal democrático, que en este momento lleva al doctor Norman Quijano como una carta ganadora, como un caballo ganador, como han dicho en otras partes. Porque el doctor Quijano no solo tiene un buen discurso, sino que además se puede medir por las obras que ha hecho. Cuando el doctor Quijano llega a la alcaldía de San Salvador, encuentra una alcaldía quebrada, encuentra las calles sin luces, calles arruinadas, mercados abandonados, rastros abandonados. La suciedad campeaba por todos lados, recuérdense, eran tumbos de basura, camionadas de basura tiradas por todos lados. ¿Y saben qué pasó, amigos de Occidente y El Salvador? El doctor Norman Quijano se puso a trabajar, tenía un plan estratégico, tenía un plan de acción, no se puso con un plan de quejas, a echarle la culpa a los 12 años de la señora Mengíbar, no se puso a hablar de los 12 años de destrozo y de destrucción, se puso a hacer lo que tiene que hacer, rescató la capital, se ha elegido con una diferencia de votos de 58,000. Vea usted la mayor diferencia de votación en la historia de las votaciones para San Salvador. ¿Y qué ha pasado? Que ahora el pueblo lo ve como un hombre que
trabaja. Ahora bien, ¿de qué trabajo yo me refiero? Me refiero a un trabajo político, pero también me refiero a un trabajo en obra, porque el único trabajo que funciona en la vida y en la política es el trabajo bien hecho. Por eso la pregunta suya para mí me parece esencial, que los cambios que ha tenido este día el Consejo Ejecutivo Nacional van a tener repercusiones políticas en el terreno, en los sectores. Vamos a acercarnos más a la población civil organizada y no organizada, porque el país es de todos. Por otro lado, tenemos pues la Comisión Política que deberá nombrar a su próximo coordinador político. Ya el licenciado Cristiani está optando, pero quienes van a decidir si lo ponen o no lo ponen de coordinador son los miembros que ahí tenemos, que conforman la Comisión Política. Ya los miembros que ya están electos a este momento, porque son sus puestos natos, ya han solicitado al licenciado Cristiani que acepte dirigir la Comisión Política. El día de mañana esperaríamos pues a la menor brevedad que los miembros fundadores digan cuáles son los 2 miembros que nos van a representar y que los 8 sectores digan cuáles son los 4 miembros que nos van a representar, para que esta comisión se reúna y decida a quién van a poner de coordinador. Esto es importantísimo en el tema electoral. Y vea usted que cuando un partido político hace modificaciones, reformas de estatutos, cuando falta menos de un año, solo se puede hacer porque se tiene una solidez en la organización, porque se tiene unidad. Y es bueno que esto se diga, porque siempre dentro de la unidad de un partido político pueden haber personas que no están de acuerdo, pero eso es exactamente lo que se quiere. Si Arela lo que está construyendo es una sociedad democrática, como sistema político, como régimen político y como cultura política. Por lo tanto, la disonancia es bien recibida, es bienvenida, porque no puede ser de otra manera. ¿Usted cree que en Cuba puede haber esas disonancias? Si es que se pone de disonar, solo le esperan 3 cosas: o destierro, o encierro, o entierro. En Corea del Norte, ¿usted cree que se puede hacer eso? No se puede hacer. Entonces, porque los sistemas comunistas, totalitarios, dictatoriales, no existe el derecho a no estar de acuerdo. Entonces, por lo tanto, el mensaje que yo quiero mandar aquí es que es necesario que sigamos construyendo la unidad para defender la democracia, para defender la libertad. Que solo un partido unido va a ser capaz de ganar las próximas elecciones. Que lo que está en juego en este momento en El Salvador es el sistema político. Eso es lo que está en juego. Aquí, que no me vengan a decir que no hay peligro con el comunismo internacional, que no me vengan a decir que eso ya pasó, que las ideologías ya pasaron. No, ahora lo que hay es una macroideología. Después de la caída del muro de Berlín, por supuesto que la bipolaridad mundial acabó. Y ahora hay múltiples polos de poder en el mundo. Más las ideologías están vivas. O si no, ¿qué me dice usted de lo que pasa en Venezuela con el socialismo del siglo XXI? En Cuba. Y ese eje del mal castrochavista. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar claros que nos jugamos el sistema, la libertad, que nos jugamos todo el sistema de libertades, la propiedad privada, la inclusión social, nuestro derecho a la dignidad, al honor, al nombre, al trabajo, los periodistas, a que tengan todo el derecho de expresión y que les puedan preguntar en una entrevista a uno lo que quieran preguntarle. Porque aquí hay gente que no le gusta venir a los canales porque dice, no, que cierren el teléfono. Y miren que no le gusta que lo critiquen, que no vengan a los canales y que no se meta político. Y de esos hay muchos. No, es que miren, pero no puede ser. El pueblo tiene que entender que la política en El Salvador está cambiando y que los nuevos gobiernos tienen que ser coparticipativos y hay que rendir cuentas, hay que tener transparencia. Mire, ahí tuvimos en la Asamblea Legislativa un madrugón por ahí, donde los partidos del eje, los partidos del bloque popular se van en una situación y vetan una situación que venía buena. Veníamos de tener un proyecto de ley interesante que estaba siendo dado como bueno en todos los países del mundo, y de repente se aceptan una serie de modificaciones a esa ley, la sociedad civil protesta y el presidente tiene que vetarla. ¿Usted cree que el presidente de la República la vetó porque quería? Si él no quería, y le vamos a creer que no estaba involucrado en eso, tampoco. Pero la presión de la sociedad civil fue importante una vez más en esto. Por lo tanto, no hay que prestarse también a ese jueguito que la sociedad civil, que la sociedad política. Yo solo quiero recordarle a todos los amigos de Sonsonate y del país que los políticos nacen en una sociedad general
y que es de ahí, de la sociedad civil, de las universidades, de los institutos, de los centros de trabajo, del campo, de las haciendas, donde nacen los concejales, los alcaldes, y llegan a desempeñar un papel en la sociedad política, pero vuelven a la sociedad civil. Por lo tanto, lo que tenemos es una sociedad salvadoreña que necesita crecimiento, que necesita desarrollo en lo económico, en lo político y en lo social. Muy bien, nos vamos a un nuevo cambio, unos cambios y ya regresamos. Seguimos, amigos, en Occidente de Cerca la entrevista. Esta noche nos acompaña el doctor Cabrera Candray. Con él estamos platicando sobre las situaciones. Bueno, a este momento recibimos una llamada en donde pues, le hicieron 3 preguntas en una, ya el doctor la contestó. Y que bueno, la línea telefónica está activa, si la quiere hacer sonar, pues con gusto le vamos a recibir su llamada. Mientras eso sucede, nosotros continuamos en la plática de esta noche. Doctor, y retomando un poquito lo de Sonsonate, obviamente me interesa, pues soy sonsonateco y vigilo toda la parte política, es más, hago más periodismo de tipo político que otra cosa, acá en el departamento. Y hombre, me llama la atención lo que decía el amigo, incluso hablaba de que Arena está dividido en Sonsonate. ¿Ustedes tienen alguna señal de división a nivel de Poema en Sonsonate? Hay que evaluar bien el concepto de división, porque división es tener 2 visiones. Entonces, en que un partido político hayan 2, 3 y 4 visiones, eso no tiene nada de malo. Es más, eso es lo que le da vida a un partido político, tener visiones diferentes del rumbo que queremos para la ciudad de Sonsonate, el rumbo que queremos para Sonsonate, la zona occidental. Pero cuando un debate interno llega a un combate interno, es que eso es otra cosa. Entonces, lo que no puede pasar en Sonsonate ni en ningún lugar de El Salvador en términos de alianza republicana nacionalista es que el que haya visiones diferentes de la problemática de un partido o de la realidad nacional lleven a fracturamientos. Y los fracturamientos llegan cuando se da el transfugismo, y generalmente el transfugismo se da porque hay carencia de ideología, no se entiende el concepto de ideología política, que es el cemento que une a todos los miembros de un partido político, sea Arena o cualquier otro partido político. Muy bien, le vamos a dar paso a don Oscar. Buenas noches, adelante con su llamado, don Oscar. Un gusto. Adelante. Quería opinar acerca de la situación que está pasando Arena. ¿Cómo no? Bueno, por ejemplo, me he dado cuenta acerca de los movimientos que han hecho con la dirección. Yo confío en que el doctor Norman pueda llegar a ser presidente, pero deberían de darle mejores ideas, una mejor estrategia, puesto que hoy dejan fuera a una persona de mucho renombre y de mucho trabajo en el partido, como es la diputada Ana Lima de Escobar. Ella se vio muy molesta realmente, porque realmente su trayectoria habla mucho de ella en el trabajo de muchos años, más habiendo sido vicepresidenta de la República. En ese sentido, yo siento que el partido en el aspecto de la dirigencia se comete muchos errores y debe pensar en eso. Aquí hablan acerca de que las bases no se mueven, que no trabajan, que están frías, pero las decisiones de la dirigencia a nivel de todo el sentido nacional, a través de la justicia, dejan mucho que desear cuando toman este tipo de decisiones. Y por eso es que a veces algunos diputados toman opciones de irse. Y es ahí donde deben ellos detectar también que ahorita no es tiempo para estar creando ese tipo de problemas, sino que al contrario, deben de apoyar más a gente con más trayectoria, que tiene una aceptación más con el pueblo, y no dejarlo de lado como la mejor. Hoy el candidato doctor Norman estaba diciendo que iba a llamar a su equipo de trabajo, pero eso ya es como prácticamente darle un premio de consolación, y eso no debe
Muy bien. Porque ella misma lo expresó que ella viene trabajando de años. Incluso en esta campaña he trabajado con él, pues, y no es necesario que él esté diciendo que lo incorporan al equipo, si hasta la lesión. Esas situaciones deben empezar y madurarlas. Muy bien. Incluso el periodista Paolo Luentre le dice muchas situaciones al doctor Norman, donde tiene que establecer propuestas materias dentro de su plan de trabajo. Él habla mucho del trabajo con la educación, pero también hay otros aspectos que deben estar cimentados y proponerlos como una plataforma de trabajo. En esa TLM, ellos no plantean nada ahorita porque no tienen nada. Ahorita el candidato a presidente, él sabe que está mal, porque como ministro de Educación no hizo nada. Entonces, ¿qué le vamos a hacer al pueblo como candidato a presidente si sabe que hizo malas cosas como ministro de Educación? Así que, por esa razón, el doctor no sabe preocupar, pero sí debe establecer posiciones más claras y una plataforma seria de gobierno. La plataforma sobre educación es buenísima, pero también hay otros aspectos que también debe de involucrar. Y también... Muy bien, mi amigo, por cuestiones de tiempo vamos a quedar por ahí, vamos a tratar de recibir otra participación también. Gracias por haber participado. Bueno, ahí está otra participación. Igualmente, interesante la participación, analítica, crítica y respetable. Claro. Yo creo que doña Ana Vilma de Escobar, Albanés de Escobar, es una persona muy excelente que tiene alta capacidad de trabajo, una mujer de carácter, con capacidad académica e intelectual, que está trabajando fuertemente por el partido. Viene de ser en el gobierno pasado vicepresidenta de la República, estuvo al frente de una oficina importantísima en términos de inversión extranjera en El Salvador y tiene vasta experiencia. Coincido además que debería estar participando. Ella está participando en comisiones muy importantes en la Asamblea Legislativa, da un gran aporte al pueblo salvadoreño. A mí francamente me hubiera gustado verla en el Consejo Ejecutivo Nacional, pero también hay que establecer esto y verlo esto con perfecta claridad. En la política hay tiempos y movimientos. Muy bien. Doctor, vamos a recibir otra participación y luego le devolvemos el micrófono. Está con nosotros en línea Rosario. Buenas noches, adelante con su llamado. Buenas noches, don Moisés. Creo que este programa lo haré una semana en este día. ¿Cómo no? Saludos, doctor Candray. Muchas gracias. Un gran amigo de Sonate, aunque a él no le guste que uno le diga, pero colaborar mucho con la extrema pobreza en Sonate. Cosas que vale la pena que tengan los candidatos a cargos públicos. Así que deseo las mejores de la suerte. Por allí veo que di cuenta de que usted es el que encabeza las listas de encuestas que hacen como la mejor figura para acompañar a Norbert Quijano. Con respecto a la otra llamada que me hicieron, yo creo que Felipe Martínez, ese apellido de arriba, sí tiene problemas en la departamental, pero nadie se pueda solventar. Solamente hay que detectar cuál es el problema, de dónde salen los cambios, y ver quiénes están queriendo decidir al partido a quién funcionar. Aquí hay liderazgo joven, hay liderazgo fuerte, hay gente que no se mete en política, pero eso no quiere decir que no hace política, que son dos términos de diferencia. Así que yo le agradezco a doctor Candray que sea Muchas gracias. conmigo, tratar de funcionarlo, y espero que usted, con Norman Quijano, sean los próximos gobernantes de El Salvador. Y ahí vamos a actuar la camiseta. Muchas gracias. Muy bien, gracias por participar. Bueno, doctor, el tiempo casi se nos termina, solo espacio para reacciones ante las llamadas. Bueno, agradecer todas las llamadas, las que están a favor y las que están en contra. Eso es uno de los grandes logros que Arena ha construido en su vida histórica. Traer el sistema de libertades, la libertad de expresión, el debatir con respeto a las ideas. Claro. Esta noche lo hemos tenido aquí con claridad en su canal. Usted me ha preguntado lo que ha querido.
la gente ha llamado y ha dicho lo que ha expresado. Vamos a seguir trabajando por un El Salvador que tenga responsabilidad y compromiso, que tenga respeto por la institucionalidad democrática, que la sigamos construyendo, que apostemos a la salud pública, a la educación de calidad para todo el mundo, que la PAE no siga cayendo, sino que la PAE suba, que la infraestructura educativa mejore en el país, que la infraestructura hospitalaria sea eficiente, que los médicos, que las enfermeras, que los profesores, que el empleado público de manera general tenga un salario digno, que los hospitales tengan medicamentos, medicinas, insumos adecuados, la cantidad de médicos adecuada, que las cirugías selectivas no estén a 6 meses, a 8 meses. Es necesario pues que el tema de seguridad le entremos a fondo. Es necesario que haya políticas públicas adecuadas y no ocurrencias de un gobernante o de un ministro y que de repente porque se le ocurra algo cree que eso es bueno. Deben de haber políticas públicas adecuadas en todo esto. Estamos trabajando fuertemente. Yo creo que los políticos somos llamados a reflexionar sobre la realidad nacional, a construir puentes de entendimiento y entender que la política genera esperanza y que los políticos tenemos que sembrar esperanza, que tenemos que sembrar oportunidades, que las oportunidades tienen que ser para todo el mundo. Basta de marginaciones, basta de discriminaciones. Los partidos políticos deben de verse los unos como otros, como compañeros y como socios en el crecimiento y desarrollo del país. Ya no cabe ese discurso de que ese partido es mi enemigo. Nosotros no vemos, Orlando Cabrera Candray, no ve a los demás políticos de otras ideologías como enemigos. Los ve como socios en el crecimiento, como socios en el desarrollo. Muy bien, gracias a nuestro invitado de esta noche. Y obviamente muchísimas gracias a ustedes, amigos, que nos permiten llegar a sus hogares. Soy Moisés Ortiz. Pase buenas noches.